A continuación, en Zona Inmobiliaria, queremos seguir orientándolos a ustedes en relación a lo que ocurre con el mercado inmobiliario. Por eso estamos junto a Teodosio Cayo, ingeniero constructor y reconocido tasador de bienes raíces. ¿Cómo estás, Teodosio? Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Ustedes en Arenas y Cayo, que es la empresa donde realizan sus labores profesionales, ¿qué perspectiva tienen en relación a estas restricciones que se le están poniendo a la densificación de las ciudades? Bueno, en general la densificación de las ciudades no a mucha gente le gusta y por lo tanto si uno lo mezcla con dificultades de transporte, por supuesto siempre es mal visto. Pero hay que también pensar que el hecho de que las ciudades empiecen a ampliarse en términos de sus radios, en términos generales es muy malo, porque finalmente la gente se demora más desde su casa a su trabajo. Hay una mayor polución por el mismo transporte, la mayor cantidad de automóviles, la mayor cantidad de costos en términos de infraestructura, mayor cantidad de costos en términos de servicios. Es decir, en términos globales, en realidad el resultado final nosotros sinceramente pensamos que no es lo más positivo. En la medida que tenemos ciudades más densificadas, más concentradas, pero con buenas vías de transporte, con buenos servicios, claramente la persona puede estar en media hora en su casa. Si hoy día tiene que trasladarse 2 horas prácticamente para llegar, eso claramente no es bueno en la calidad de vida que pueda tener, digamos. Por lo tanto, el hecho de la densificación es bueno en la medida que también podamos trabajar las vías de transporte. Si bajamos el tema de la densificación, si se bajan las alturas, claramente esa misma altura que se necesitaba, porque la vivienda se necesita, se va a tener que trasladar hacia las afueras. Y eso significa abrir el radio urbano o mucha presión por abrir el radio urbano y no utilizar en realidad estos espacios que todavía quedan disponibles dentro de la ciudad. La construcción de nuevos edificios que aportan departamentos, ¿significa también que la gente pueda elegir más este tipo de vivienda que las casas? En general, el departamento reúne varias características positivas para una familia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gastos comunes, que también los tenemos en nuestra casa, aquí se distribuyen entre todos los copropietarios y pueden tener acceso a algunas situaciones, algunas cosas que son comunitarias. Por ejemplo, tener un jardín en una casa, en términos unitarios, vale más caro que el jardín que puede tener el mismo edificio que lo pagan entre todos. La seguridad en una casa muchas veces, ¿no es cierto?, hay que incurrir en grandes montos que esto se distribuye en un departamento, por supuesto, entre todos los copropietarios. Por otra parte, la casa, por supuesto, da más independencia, más libertades, por supuesto. Es decir, es un juego entre tener algunos beneficios y otros, pero esos beneficios también tienen un costo. Y eso significa que, llegado el momento, por ejemplo, si hay que hacer una reparación en la techumbre, en una casa, versus reparar, por ejemplo, la techumbre del edificio porque pasó alguna cosa, bueno, el costo de esa reparación va a ser prorrateado entre todos los copropietarios. ¿Eso significó que durante el año 2015 se vendieran más departamentos que casas o no? No necesariamente. Lo que pasa es que al momento de que se reduce la cantidad de suelo disponible, se trata de optimizar el suelo que tenemos, y eso significa que la mayor cantidad de suelo entonces se construye en departamentos porque son más unidades en ese mismo metro cuadrado. Distinto es las casas que requiere de mucha extensión de terreno y por lo tanto las casas disponibles estarían prácticamente en las periferias de la ciudad, con distintos obviamente segmentos, pero va abordando otras áreas de la ciudad que por supuesto se hacen un poco más lejos, que involucran, ¿no es cierto?, mayores costos, y en realidad entre construir, por ejemplo, 4 casas y construir en esa misma superficie un edificio de 10, 15 pisos, con esas mismas 4 casas pero en 10 pisos hacia arriba, obviamente eso optimiza el metro cuadrado de ese sector. Finalmente, Teodosio, ¿cuál es la recomendación de ustedes para aquellas personas que están pensando en invertir en comprar una vivienda nueva este año 2016? Bueno, básicamente las reglas son prácticamente similares a lo que se ha hecho en otros años. Primero, identificar bien el producto, que esté ojalá lo más cerca posible de su lugar de trabajo, del colegio, de la actividad donde la persona se mueve, y por supuesto en términos de calidad, que cumpla los requisitos de calidad. Pero también es muy importante que el nivel de financiamiento pueda ver que la cuota final que le significa ese crédito hipotecario va a poder cubrirla sin mayores complicaciones, especialmente en el largo plazo. Por lo tanto, hay que revisar que estos financiamientos, por supuesto, sean viables y no la persona, por optar a un bien, a veces queda muy endeudada o con muy pocas posibilidades de lograr el complemento para una vivienda. Hay que pensar que en una vivienda
hay que pensar en el cambio, hay que pensar en el alojamiento, hay que pensar en una serie de gastos adicionales que sobre todo los primeros meses es muy fuerte. Luego eso ya se estabiliza y por supuesto ya empieza a ser un flujo normal. Pero al principio, obviamente, sacar muy bien las cuentas y elegir un buen producto que esté disponible con buenas características. Muy bien, muchas gracias, Teodosio, por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Si usted quiere volver a ver esta conversación que hemos tenido con Teodosio Cayo aquí en nuestro programa, puede visitar nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com. Continuamos con Zona Inmobiliaria de Publimetro.